pues sabía, de una u otra forma yo sí llegué a pensar que sí iba a haber una persona que no podía las dos, porque digamos, varios de nosotros tenemos clase de lógica después. Em, pero yo, pues yo dije, esto sale por el hospital, pero pues si no lo hemos visto en clase y el profesor dijo que no, pues no se puede usar el hospital. Y supuse que si usted iba a hacer alguna consideración de ese tipo, le iba a mandar por correo para todos. Entonces, no sé, digamos, tipo como a considerar el hecho de que cuando se tomen ese tipo de cosas, no solo a los que están en Zoom, sino mándelo por correo, como para que quede constancia. Y, y la otra es que, digamos, yo con lo de las notas, Momento. eso, Ustedes saben derivar, sí. ¿ok? Sí, Y ustedes creen que si en medio de un punto tienen que derivar la función x cuadrado, yo no se los voy a valer porque no lo hemos visto en clase. Pues, Cuando digo cosas no vistas en clases, no vistas en clases, me refiero a cosas no vistas hasta este momento de su formación académica. Obviamente cualquier cosa que vieron en cálculo 1 o cálculo 2 lo pueden usar. Por eso el que me preguntó que si podía usar polares, le dije que sí. Por eso la que me preguntó que si podía usar L'Hopital, le dije que sí. Pero es absurdo pensar que no pueden usar todo lo que han aprendido hasta ahora en sus cursos preliminares. En bueno, particular, L'Hopital es una herramienta básica que se aprende en cálculo 1. pero pues, como usted puso, bueno, de pronto me entendí el correo entonces. Ahí me disculpo. Ahí. Con la otra cosa que sinceramente no estoy de acuerdo, y aunque yo pienso como usted que lo importante es aprender y no la nota, lamentablemente el curso se mide por la nota. Em, Al final, para yo poder pasar y no atrasarme o para poder cumplir prerequisitos y correquisitos, necesito una nota que me sustente eso, que sé, aunque no sé, aunque gente pase copiando o aunque gente que no sepa entre en pánico en parcial y lo pierda, pues al final la nota es como lo que dice si pasas o no. No es como no se preocupen por la nota. Entonces, de pronto ahí sí no estoy de acuerdo. Y con lo de los talleres, aunque no sea el colegio, yo creo que los talleres son herramientas como para practicar a un nivel un toque más avanzado que en clase, porque los puntos son más largos, porque son más acercados a un parcial, porque hay que pensar más cosas. Y decir como yo les mandé tales puntos para el de taller y pues los del parcial pueden ser más o menos de otra forma diferente y solo porque hicieron el taller van a poder hacerlo. Me parece que, pues ahí como dice el compañero, no todos tienen como esa misma facultad o esa misma forma de ver los puntos, por ejemplo, y no todos pudieron resolver alguno, por ejemplo. Entonces, pues a eso me refiero, tipo, yo creo que los puntos que se trabajan en clase como en los talleres sí tienen que ir pues, como en el parcial. No precisamente como pongo 2 más 2 en clase y en el parcial pongo, no sé, raíces cuadradas, dando el ejemplo más sencillo. Entonces, pues, eso es como lo que quería decir. Ok, entonces, bueno, sobre eso dos cosas. Uno, cuando digo que no se preocupen por la nota, no quiero decir que, yo voy a sacar uno porque el profesor dice que no hay que no hay que preocuparse por eso. No, a lo que me refiero es, ya lo que hicieron, hecho está. ¿Sí? O sea, en este momento solamente preocúpense por aprender. Independientemente o sea, de lo que me digan en este momento, el examen ya está hecho. Yo voy a ser considerado en el sentido de que no voy a calificar de manera absoluta sobre 5 porque sé que, por ejemplo, el último era muy difícil y la idea era que fuera un reto. Así que no se preocupen por eso. Y cuando digo no se preocupen, a eso es a lo que me refiero, a que el examen ya está hecho y ahora solamente preocupense por aprender hasta el segundo examen. No que se acuestan a dormir y no les importe la nota del segundo examen, por ejemplo, no. Porque sé que obviamente la nota es importante para pasar, desafortunadamente. Segundo, no esperen que mis exámenes sean como los talleres. Eso definitivamente no va a pasar. Sí, eso es algo que no está en discusión. Además de eso, el problema 1, 2 y 3 del examen eran réplicas de cosas que vimos en clases. ¿Cuál entre los puntos 1, 2 y 3 era raro?
o cuál de esos era diferente a algo, mejor dicho, cuál de esos no se parece a nada de lo que dice en clase. El 1, el 2 y el 3. Es que el examen estaba hecho para lo siguiente. El 1, el 2 y el 3 para que lo hicieran todos, porque eran muy parecidos a cosas que hicimos en clases. El 4 era un problema medio difícil, por si alguien quería sacar 4, por ejemplo. El 5 era bien difícil, por si alguien quiere sacar 5. Esas eran las intenciones, pero como veo que les fue peor de lo que pensaba, entonces tal vez ya no califica así, sino más, bueno, sí, con curva, digamos. Entonces el 1, el 2 y el 3 estaban hechos para que la mayoría lo hiciera. Díganme cuál entre el 1, el 2 y el 3 no se parece a nada de lo que hice en clase. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo con usted ahí en ese punto. O sea, los tres primeros sí estaban reproducibles desde lo que está en clase. Eh, Personalmente, por ejemplo, el tema del teorema del valor medio, yo no recuerdo cuándo lo hablamos, profe. De pronto fue que se dijo Nunca lo después. hablamos. Ah, ok. Pero muchos lo teníamos, como Eh, muchos lo tienen claro, entonces por eso a mí por eso le digo personalmente, como que tenían claro que eso iba a entrar algo del valor medio y yo la verdad no me acuerdo en clase, pero de todas maneras, profe, no sé si como para no entrarnos pues en discusiones, usted tiene razón en el sentido de que estamos para aprender y yo creo que todos somos conscientes de eso y seguramente pues nos ¿qué requerimos de usted? Y yo creo que eso es lo que hemos manifestado a varios, es tener las herramientas, ¿cierto? Porque finalmente si tenemos las herramientas, pues ya depende de nosotros practicarlas suficiente como para tener la claridad de en qué momento sacarlas a usar, usarlas en qué momento, perdón. Yo creo que es eso, yo creo que la conclusión se puede llevar a eso y es tener bien las herramientas eh, para nosotros poder afrontar los exámenes tranquilos. Y el tiempo, que es lo primero que yo te dije, pues, o sea, a mí me parece que el examen estaba bastante complejo para solo 2 horas. Y pues solamente es eso. De resto, yo creo que tienes razón en lo de los puntos, pues en la distribución de los puntos. Sí, el tiempo a mí me parece algo muy complejo porque, como yo les dije antes, 2 horas a mí me parece ridículo para un examen. Yo estoy en desacuerdo en que los exámenes duren tan poquito tiempo porque 2 horas no miden nada. Pero desafortunadamente 2 horas es el tiempo que nos da la universidad. Lo que yo hacía antes, digamos lo que hice el semestre pasado, con un curso pequeño de 7 alumnos que tenía, era que los exámenes podían ser o un fin de semana o, por ejemplo, 24 horas. Digamos, se los daba el miércoles a las 10 y me lo devolvían el jueves a las 10. Eso no lo puedo hacer con este grupo. Bueno, lo del fin de semana no lo puedo hacer porque hay mucha gente y es muy difícil que todos coincidan en un horario que no sea el de clase. Y el otro problema es que son muchas personas y con seguridad alguno se va a copiar. Es decir, alguno le va a decir a alguien, a otra persona que le resuelva el examen. Entonces, desafortunadamente, hay que hacer el examen en 2 horas. Un examen de 2 horas, a ver, para que sea un examen justo, debería ser un examen de puros ejercicios tontos, o no tontos, pero digamos mecánicos. Y eso a mí no, para mí eso no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que es mejor hacer un examen medio retador y calificar con curva, ¿sí? Dependiendo de cómo le fue a la gente. Sí, así que no se preocupen porque, digamos, si no hicieron el último punto, igual puede que les vaya muy, muy bien. Y muy, muy bien quiere decir más de 4, mucho más de 4. Pero lo del tiempo es algo que no se puede modificar desafortunadamente. A menos de que para el próximo examen todos puedan comenzar o antes de las 12 o extenderse más allá de las 2. Mm, Pues, profe, yo no, pues yo ahí sí me toca hablar por mí, porque yo soy de los que tienen inconveniente. ¿Por qué? Pues primero yo trabajo y yo sé que, pues yo, separar los tiempos para clases, de hecho ya es un reto. O sea, yo, por ejemplo, asesorías no puedo ir porque separar los tiempos es complejo. Y a las 2 tengo otra clase, entonces no me da pues como para extenderlo.
ahí sí hablo pues por mí, no sé los otros compañeros. Ahí sí ya lo dejo pues como, si los otros compañeros no tienen dificultad, pues ya miraré yo cómo me ajusto, pero por mi parte sí es complejo. Yo por mi parte también tengo clase después de esta, pero lo bueno es que las clases están grabadas, entonces se pueden repetir. Y también depende, todo depende si después de esta clase no sigue otro parcial. Sí, claro. Ok, bueno, ¿y qué me dicen, por ejemplo, de hacer los exámenes un sábado, digamos? Los exámenes, ¿qué? Perdón. Un Los sábado. sábados. Chévere, profe, chévere. A mí no me molesta la idea, profe, me parece bien. Pero a mí tampoco, la verdad, la idea no me disgusta para nada. A mí me parece bien. Ok. Bueno, igual falta mucho para el segundo examen. ¿Alguien trabaja el sábado? Profe, o pues otra posibilidad sería que dividiera, digamos, el examen en dos partes. Una, digamos, que digamos punto, ejemplo, 3, Sí. 1, 2, 3 y 4, que son como medianamente como factibles en el examen, y el 5 que tiende a ser el retador como adicional. Sí, claro, eso lo pensé también justo hace 2 minutos. El problema de eso es que entonces necesitaríamos 2 clases. No, que digamos, punto 3, 4 y 5 sean los puntos que se dan 24 horas para entregar. Ah, ok. Sí, también podría ser una opción. Digamos, un examen normal contenido en los 3 primeros puntos y como un bono, perdón, en el 4 o en el 5. Podría ser una opción. Pero no se preocupen, que con seguridad, si hacen lo básico, que en este caso, por ejemplo, es el 1, el 2 y el 3, o por lo menos el 1, el 2 y la partida del 3, es más que suficiente para pasar al examen. Así, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3A sumen 5/10, o sea, 2.5. Vale, profe, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces, no sé si estamos todos de acuerdo como para que continuemos entonces con la solución, porque a mí sí me interesa mucho la solución de los dos últimos puntos. Bien, se van a dar cuenta que el cuarto punto no usa nada raro, diferente, perdón, a lo que ya han aprendido hasta este momento de su formación académica. El problema 5 tampoco usa nada raro, pero sí es mucho más, digamos, entre comillas, porque no es así ingenioso. Y digo no es así porque la prueba es exactamente una réplica de la demostración que ustedes encuentran en cualquier parte del teorema del valor medio. Por eso les insistía tanto en la demostración del teorema del valor medio. Lo que les puse acá es aún más fácil porque es un caso muy particular, más manejable y que no requiere saber qué son derivadas parciales, porque eso aún no lo sabemos. Ok, entonces, antes de comenzar, para que estén más tranquilos, les propongo algo. Si nos da el tiempo, yo creo que sí, para llegar al problema 5, les voy a dar una pequeña pista que no es más que cómo arranca, sí, no es más que la manera en que arranca cualquier solución que ustedes busquen en Google del teorema del valor medio en varias variables, o en 2 variables en este caso. Les voy a dar una pista para eso y les voy a dar hasta el sábado para que me lo manden por correo. ¿Están de acuerdo? O sea, hasta mañana. Ah, perdón, hoy es viernes, pensé que hoy era jueves. No, entonces hasta el domingo. Vale, ok. Profe, sí, pero va a valer un punto lo que vale en el parcial. No nos preocupamos por eso. Va a valer por lo menos 2 puntos, es decir, va a valer por lo menos 1/5. O sea, sí, vale para el parcial. Sí, la pregunta era esa. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Les pido un favor, de verdad. Si no lo pueden hacer, mándenme lo que tengan, pero por favor no se copien ni a sus compañeros ni le paguen a nadie para que se los haga.
por favor. O sea, no se engañen ustedes mismos. Listo. Ah, y otra sugerencia. Yo prefiero que me entreguen, así sea solamente 2 problemas bien resueltos, que 5 mal resueltos. ¿Sí? Yo valoro más una solución completa que muchas incompletas. Listo. Entonces comencemos. Bueno, alguien hizo el problema 1A de la forma corta, es decir, sin necesidad de encontrar la ecuación del plano. Profe, yo estuve consultando y había otra forma. Bueno, lo que se podía hacer era encontrar dos vectores directores, hacer producto cruz y de ahí salía un vector normal. Y ya con ese vector normal usted determinaba el plano y luego sustituía o le Sí, daba. listo, ok, estamos de acuerdo. O sea, una manera que es como lo primero que uno se le ocurriría es encontrar el plano, ya sea con vector normal o con ecuaciones, como sea, y después, dada la ecuación del plano, encontrar un punto que cumpla esa ecuación. Pero no era eso lo que yo quería. Entonces, ¿cómo dice el problema? Se van a dar cuenta que era una bobada. Entonces, el problema dice, perdón, Profe, ¿qué pasa si ¿sí? nosotros lo resolvimos de forma larga? Como sea, eso no importa. No importa, bueno, No, solamente que, pues miren, es el problema 1A. Normalmente los exámenes están ordenados del más fácil al más difícil. Entonces el 1A debe ser algo que les tome máximo 5 minutos. Entonces cuando, bueno, ya les queda como experiencia. Cuando, la próxima vez, perdón, las próximas veces, por lo general el problema 1 es muy fácil. Entonces si ven que está saliéndoles muy largo, es porque seguramente no han encontrado la forma corta de hacerlo. Este en particular era muy, muy corto, ya se van a dar cuenta. Entonces el problema dice así, tengo 3 puntos y me piden encontrar un cuarto punto dentro del plano generado por los 3 puntos. Todos los puntos son 1, 2, 3, 0, menos 1, 9 y menos 2, menos 2, 1. ¿Alguien me los dicta, por favor? ¿Sí los tienen por ahí? Sí, profe. El primer punto sería 1, 2 Dale. y 3. El otro 0, menos 1 y 9. Y el otro sería menos 2, menos 2 y 1. Muchas gracias. Con gusto. Listo. Entonces, digamos, lo que uno haría, que es lo que, pues lo poco que he visto, creo que todos lo hicieron así. Bueno, aunque hubo un par de personas que no entendí muy bien qué es lo que estaban haciendo, pero digamos que la mayoría hicieron eso. Digamos, opción 1 es hallar o encontrar la ecuación del plano. Y después encontrar un cuarto punto sobre el plano. Listo. Entonces esto se puede hacer, no lo vamos a hacer. El problema es que es demasiado largo. Muy largo. ¿Qué podríamos hacer? Fíjense, yo tengo 3 puntos, 3 punticos por acá. Y me preguntan un cuarto punto que pertenezca al plano que los contiene. Si este es el punto P, este es el punto Q y este es el punto R, cualquier punto sobre el segmento PQ, por ejemplo, está contenido en el plano. En particular, el punto medio, que es P más Q sobre 2, está contenido en el plano. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar este y este
perdón. 1, 2, 3 y 0 menos 1, 9. Y eso me va a dar un medio, 6. Y ese punto está en el plano. Listo. ¿Se entiende o no? Sí, profe, ¿sabes? Yo cuando estaba haciendo ese punto, yo, yo pues pensé algo así, pero o sea, me dejé más llevar como que estuviera en el interior del triángulo, ¿no? Porque yo decía, bueno, sobre la línea, ¿será que sí, sí pertenece? Pero ya pues sí me queda claro. Sí, claro, porque el plano es todo, ¿cierto? Todo. ¿Cierto? Es como una hoja, es la hoja de papel que contiene el triángulo. Si el triángulo es de papel, el plano es la hoja infinita de papel que contiene el triángulo. Entonces, cualquier punto del segmento, perdón, cualquier punto sobre los lados del triángulo está en esa hoja infinita. En particular, un punto medio del triángulo está en la hoja. ¿Preguntas, comentarios? No, profe, ahí, personalmente, pues claro, no es de mis compañeros. Sí, así todo queda más claro. O sea, hubiéramos Listo. ahorrado mucho tiempo. Claro, si ven que era de 5 minutos. Bueno, si querían uno adentro, digamos, así que solo como por curiosidad, ya no es necesario, pero digamos, si queremos uno por dentro, uno podría agarrar, por ejemplo, el punto medio entre este, que ya dibujé, y R, digamos. Ese punto medio, digamos, en rojo sería P más Q sobre 2, que es un extremo, perdón, más el otro extremo que es R sobre 2. Eso es P más Q más 2R sobre 4. Entonces esta de acá sería, por ejemplo, un punto dentro del triángulo. Pero eso no es necesario, ¿sí? Solo como curiosidad. Hasta acá ya era suficiente. Hasta acá. Listo. Ok. B. Entonces en B me daban dos vectores. En R3. Bueno, en realidad me daban dos puntos y me preguntaban o me pedían considerar la recta que pasaba por el origen y el primer punto y la recta que pasaba por el origen y el segundo punto. Y después me preguntaban por alguno de los ángulos que formaba. Dice alguno de los ángulos porque son dos, ¿cierto? Hay uno, sí, son dos. Ahorita hacemos el dibujo. Bueno, entonces los puntos son 0, 8, 6 y 1 sobre la raíz de 2, 3 y menos 4. Entonces, 1 sobre la raíz de 2, 3, menos 4 y 0, 8 y 6. Listo, esos puntos de ahí. Profe, Ok, profe, qué pena. Algo que ¿sí? me di cuenta es que si se reemplaza ese punto que usted halló entre el cemento P y Q en la ecuación general del plano, si miran, si satisface, para que corroboren y miren que si un medio 6 lo reemplazan y da 0 igual a 0. Ah, sí, claro. Sí, una forma siempre que nunca está de más de convencerse de que algo con uso está bien es reemplazar en cierta ecuación y ver que realmente cumple. Porque esto de acá parece como mágico, como muy corto. Pero es así. Y si no se creen ustedes mismos, pueden usar la forma larga y ver que realmente sí verifica.
Bueno, y pueden encontrar el punto medio de cualquier par, ¿cierto? De PR o de QR, y todos esos tres puntos medios pertenecerán al plano. Listo. Entonces, el segundo punto, o el ítem A del primer punto, me da 2 puntos en el espacio, digamos, bueno, él me dan 2 puntos específicos, pero digamos que me dieron P y Q. Entonces me preguntan o me piden considerar, bueno, estoy dibujando los segmentos, pero en realidad lo que me dan son los puntos P y Q. Me piden considerar la recta azul que pasa por P y el origen, y la recta roja, digamos, que pasa por Q y el origen. Listo. Entonces aquí hay 2 ángulos a tener en cuenta. Uno es este y el otro es este. En realidad hay 4, pero esos 2 que acabo de dibujar son iguales. Digamos, el primero es igual a este y el segundo es igual a este. Entonces lo que me pide el problema es encontrar cualquiera de los 2, ya sea el grande o el pequeño. Ok, en general, ¿cómo podría yo atacar este problema? Con la definición del producto punto entre los vectores directores. Exactamente, exactamente. Entonces, listo. Voy a cambiar el punto P por el vector P y el punto Q por el vector Q. Entonces voy a coger este señor de acá, este vector P y este vector Q. Y lo que pretendo ahora es encontrar el ángulo que forman ellos dos. Resulta que cuando a mí me hablan de ángulo entre vectores, yo siempre debo tener presente que hay una fórmula que involucra el producto punto de los vectores, sus normas y el coseno. Dicha fórmula, recuerden, es la siguiente. Si este ángulo acá es teta, entonces el coseno de teta es la norma de uno de los vectores por la norma del otro sobre el producto punto, perdón, al contrario. Aquí viene el producto punto y abajo viene el producto de las normas. Entonces, esto de acá me da el coseno de ese ángulo. En nuestro caso particular, entonces en nuestro caso, digamos, si ese de acá es P y este de acá fuera Q, P punto Q, ¿cuánto da? 0. Daba 0, ¿cierto? Digamos, este con este da 0, este con este da 24 y este con este da menos 24, o sea 0. Por tanto, el coseno entre ellos dos, pues el coseno entre el ángulo de P y Q es 0. Luego teta es o 90 o 270, dependiendo cómo estemos midiendo. Y listo, ya, se acabó. O sea, los ángulos que forman son 90 y 270. Ah, solo 90. Sí, porque es el coseno inverso.
Sí, solo 90. ¿Cierto? Es decir, o de hecho, si ustedes no se acuerdan de la fórmula del coseno, digamos que por alguna razón no se acordaron, pues sí deberían acordarse que muchas veces dijimos que cuando el producto punto era 0, era porque los vectores eran ortogonales. O sea, este ángulo acá en realidad es recto. Pues como ese es recto, los otros 4 también son rectos. Listo. Por eso quité el 270. Porque, a ver, si coseno es 0 es porque teta, si está entre 0 y 360, es 0, perdón, es 90 o 70. Pero lo que queremos son tetas entre 0 y 180, ¿cierto? Porque son ángulos entre dos segmentos. Por eso el 270 no me sirve. Entonces, listo. Respuesta 90. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, profe. Listo. Hasta acá ningún misterio. Si se fijan en el problema 1, tanto la parte A como la parte B, estaba diseñado para que se demoraran máximo 15 minutos. El problema 2 decía lo siguiente. Entonces me dan un conjunto, vamos a llamarle S, digamos. Creo que en el examen no tenía nombre, de puntos en el espacio, cuyas coordenadas fueran iguales. Si era así o era con más 1 acá. No, eran iguales. Ah, bueno, listo. Es que yo lo quería cambiar a más 1, pero como que me arrepentí. Listo. Entonces me preguntaban dos cosas. Uno, ¿por qué? Decir por qué, explicar más o menos por qué. Ese es una recta. Esa era como la parte A. Pues oficialmente no tenía parte A, pero digamos que eso era como la parte A. Y la parte B era hallar el plano ortogonal a este. Hallar el plano quiero decir hallar la ecuación del plano. Listo. Entonces, ¿qué me dicen sobre la parte A? ¿Por qué es una recta? Porque esas son ecuaciones paramétricas, ¿no? Una recta. ¿Cómo así? O sea, si traducimos eso a cada componente de la ecuación, sería x igual a t, y igual a t y z igual a t. Sí, sí. Perdón. Esto es digamos que esto es una recta por muchas razones. Yo creo, desde mi punto de vista, que la más evidente es la siguiente. A ver, eso de ahí, todo eso de ahí también es igual a esto de acá. Listo. Ese conjunto de acá es el conjunto de la forma t por 1, 1, 1, donde t es cualquier cosa. Dicho de otra forma, esto de acá es el generado por el vector 1, 1, 1. ¿Cierto? Son los múltiplos. Perdón. Son los múltiplos de 1, 1, 1.
Entonces, si 1, 1, 1 está, no sé, por acá, entonces los múltiplos son precisamente la recta que pasa por ahí y por el origen. Entonces, esto es una recta por varias razones. ¿Alguien tiene dudas, comentarios sobre esta parte? Otra forma de verlo era la siguiente. Agarren dos puntos acá. Digamos 0, 0, 0 y 3, 3, 3. La recta que pasa por 0, 0, 0 y 3, 3, 3, si ustedes hacen la ecuación, es precisamente el conjunto de puntos que tiene las tres coordenadas iguales. O sea, S. Por tanto, S es una recta. Entonces, eso es una recta por muchas razones, por varias razones. La parte B. Digamos que este es A y ahora B. Ok, entonces, a ver, el plano ortogonal a S. Recuerden que esa es una línea. Como es una línea, veamos el enunciado. Profe, perdón, qué pena. En el punto A Si se de fijan, S, dale. simplemente es una recta porque es múltiplo del vector 1, 1, 1. Sí, sí. En otras palabras, es... Ok, vale. Ok, fíjense que la otra parte me preguntan, me dicen determinar la ecuación del plano que pasa por el origen, eso es importante, y es ortogonal a dicha recta. Listo. Entonces, es una recta. Y como es una recta, hay muchos planos ortogonales a ella. Pero de esos planos ortogonales a la recta, solamente hay uno que pasa por el origen. ¿Quién era? ¿Cómo lo encontramos? Profe, ¿podría servir de algo un producto punto ahí? ¿Entre quién y quién? No sé, estoy pensando así de forma ligera, entre el vector normal del plano y este múltiplo escalar. Pero Profe, Pero el vector normal del plano es precisamente 1, 1, 1. sí, realmente el ¿Sí? vector plano, el normal es 1, 1, 1. Entonces ya ahí el plano ortogonal sería los x más y más z igual a 0. Sí, exactamente. Repito. A ver, me dicen o me preguntan por el plano tan ortogonal a S. S es la línea que pasa por 1, 1, 1. Entonces, en realidad, a ver, tal vez un dibujito nos ayuda un poquito. Si por acá está 1, 1, 1. Entonces, en realidad, este vector de acá es la normal o una de las normales al plano.
entonces el plano que estoy buscando en realidad es el conjunto de puntos que son, o el conjunto de vectores que son ortogonales a 1, 1, 1. Por tanto, son los puntos del espacio, perdón, Z, que son ortogonales a 1, 1, 1, o que su producto interno con 1, 1, 1 es 0. Y eso es simplemente X más Y más Z igual 0. Listo. Bueno, ese 1, 1 está como muy chueco. Y en realidad viene como por acá, no sé. Por acá, digamos, no sé. Listo, entonces repito. El ortogonal, la normal, perdón, al plano que estoy buscando es precisamente 1, 1, 1. Por tanto, esto de acá, el plano que estoy buscando, es el conjunto de vectores que satisfacen que el producto interno entre ese vector que estoy buscando y 1, 1, 1, que es la normal al plano, da 0. Y este producto interno se traduce a X más Y más Z. Listo. Entonces esta de acá es la ecuación del plano que estoy buscando. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Listo. No había ningún misterio hasta ahí. Entonces digamos que esta era la parte geométrica del examen. Ahora viene la parte de límites y después la parte difícil. Entonces vamos a la parte de límites. Entonces había dos límites. Un primer límite era algo, a ver, como 1, 1, 5. Listo, era así. A a la 3b sobre a a la 4 más 5b a la 4. Y aquí es 0, 0. Listo. Me preguntan si esto existe y en caso de existir, aquí era igual. Entonces, ¿será que existe o no? No, profe. No. ¿Por qué no? A ver. La ¿Por idea qué es no? anotarlo por Profe. trayectorias, profe. Y por trayectorias. Ok. Entonces, ¿qué trayectoria podríamos coger para comenzar? Vamos a tomar A igual a 0 y A igual a B. Listo. Entonces, supuestamente esto es igual a AB tiende a 0 a 0, pero con A igual 0. Es decir, me acerco por el eje Y solamente. D, entonces arriba me va a quedar 0 y abajo me va a quedar 0 más 5b a la 4. Y esto es 0, ¿cierto? Es 0 dividido por alguien positivo. Ojo que aquí abajo no hay ningún problema de dividir por 0 porque B se acerca, es decir, cuando A es 0, ya el B, a pesar de que se acerca a 0, no tiene permitido valer 0. ¿Por qué? Porque el A, B se acerca a 0, 0, perdón, pero no tiene permitido ser 0, 0. Entonces, si A es 0, B nunca puede ser 0. De otra forma, AB sería 0, 0, y eso no se puede. Entonces, aquí abajo no hay ningún problema, no hay ninguna indeterminación. Entonces, me queda 0 entre 5b a la 4, que es un número estrictamente positivo, y eso va a ser. Eso es si me acerco por el eje Y.
La otra propuesta entonces es acercarnos por la diagonal. Pues, supuestamente esto también es igual a AB 0, 0, pero por la diagonal. La diagonal es los puntos que cumplen A igual B. En ese caso tendríamos A a la 4 arriba y abajo 6A a la 4. De nuevo, como A y B son iguales, porque así estoy tomándolo, ni A ni B pueden ser 0, porque el punto A, B no tiene permitido ser 0, 0. Entonces aquí en realidad lo que tengo es una división entre dos números positivos. No hay ningún problema de indeterminación y eso da simplemente un sexto. Entonces efectivamente no son iguales. Por un lado estamos obteniendo 0 y por otro un sexto. Listo. ¿Se entendió o no? Sí. Listo, ningún misterio. El segundo también era sencillo. Entonces era XY 0, 0 y era X seno de 1 sobre Y, o Y seno de 1 sobre X. Y seno de 1 sobre X. Si era así o era al revés. A ver. Así. Sí. Y seno de 1 sobre X. Ok. ¿Este cómo se hacía? Con coordenadas polares, si mal no recuerdo. Esa era una forma. No sé. Sí, me imagino que también salía por polares, pero es más sencillo que eso, ¿cierto? ¿Cómo? Profe, se puede acotar el seno de un ángulo y eso va a estar entre -1 y 1. Pero también estuve pensando y no sé si se podía hacer y igual a 1 sobre x. Como una sustitución muy rara. Pero No, no se puede porque porque y igual 1 sobre X es simplemente, bueno, eso no se puede por dos razones. Primero, porque y no tiene por qué ser 1 sobre X. Segundo, porque si lleva 1 sobre X y X tiende a 0, Y no tiende a 0, Y tiende a infinito. Tiende a infinito. Sí, estaba pensando como, no sé, en una sustitución, luego mirándolo rara o si se podía hacer, cómo cambiaba el límite para... Pero pues si no se puede, ya lo otro era si no acotar. Ok, antes de seguir, entonces si se fijan hasta este punto de acá, no hay ningún misterio, si todo es sencillito. Entonces, si hicieron hasta ahí, no se preocupen. Bien. El B no es difícil, pero digamos que ya toca pensar un poco. Hasta acá todo era casi que mecánico. Ahora sí toca pensar un poco. Ok, entonces, como dice Julián, podemos acotar la función seno. Entonces, antes de hacerlo, fíjense que intuitivamente ese límite cuánto debería ser. La función seno, independientemente de quién tenga adentro como argumento, siempre está entre -1 y 1. O sea que este límite, ¿cuánto debería ser? 0. 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque y se va para 0 y seno de 1 sobre x no tiene límite porque en realidad eso está siempre oscilando entre -1 y 1, pero está acotado, ¿cierto? Entonces nunca pasa de 1 ni de -1. Entonces el hielo está como aplastando, 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 aplastando. Eso tiende a 0. Entonces esa es como la manera intuitiva de darse cuenta que eso es 0. Ahora la forma rigurosa formal es la siguiente. Ok, entonces vamos a cambiar de página porque ya se está acabando el espacio. Copiemos y peguemos.
Listo. Entonces, esto de acá, bueno, hay muchas formas de acotar, muchas formas. Una forma, por ejemplo, si quieren hacemos una, la que voy a hacer ahora y después hacemos otra. Una forma es esta. Y por seno de 1 sobre X es máximo esto de acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. De hecho, así lo hice yo. Lo que pasa con lo que dijo el compañero por coordenadas polares era que a lo último tenía que volver a aplicar el teorema de restricción para justificar por qué el límite vale cero. O sea, se hace un procedimiento más largo, pero igual tiene que volver a utilizar el teorema de restricción porque si no ahí no se ve que el límite va a dar cero. Ok, no sé. La verdad no sé, no he pensado cómo se hace con polares. Pero bueno, listo. Entonces, esto de acá, repito, es máximo el valor absoluto de Y. ¿Por qué? Porque esto de acá siempre está entre -1 y 1. O sea, pueden pensar que eso es como un decimal. Se multiplica por Y y lo que me queda siempre es máximo el módulo de Y. Esa es una cota superior. Una cota inferior podría ser ¿cuál? En términos también del módulo de Y. ¿Cierto? ¿Qué es lo más negativo que puede ser esto? ¿Cero? No, porque eso puede ser negativo. Es decir, si ponemos que 0, eso no. Porque digamos, ¿qué pasa si Y es, no sé, sí, negativo, digamos menos 0.1 y seno es 1? Pero entonces ahí sería que está entre menos y y. Lo que pasa es que Exacto. ahí me confunde el valor absoluto, pues. ¿Sabes qué es lo mismo, Sí. pues? ¿Por qué puse valor absoluto? Porque no es correcto decir esto de acá. Eso no está bien. ¿Por qué eso no está bien? Díganme. Profe, porque si Y es menor que cero, la desigualdad se invierte. Pero mire que si el compañero le dice entre menos Y, y él aclara que la va a analizar primero para los Y mayores que cero, y luego la analiza para los Y menor que cero, sí tiene sentido, profe. Sí, claro. Hay que justificar ese paso, pues. Sí, claro. Entonces, así, si yo digo solamente esto, eso no está correcto porque si Y es negativo, por ejemplo, piensen que Y es menos 0.1 y piensen que el seno de 1 sobre X es un medio. ¿Cuándo? Cuando X vale, bueno, no sé, pero cuando X va para 0, 1 sobre X recorre muchos valores grandes y en particular, pues pasa por todo un intervalo grandote y eventualmente el seno vale un medio. Entonces en algún momento vale un medio, cuando X se acerca a 0. Listo, en ese caso esto vale menos un medio. No, aquí no quiero 0.1, sino 0.01, perdón. 0.01. Ah, no, discúlpenme. Con un medio. A ver, 1, 1. Y aquí le podemos poner. Ah, sí, mentira, un medio servía. Sí, Sí, un medio por servía. ejemplo, X vale menos 1.
también. ¿Y qué, perdón? Si X toma valores negativos, porque yo miro acá el seno de -1 y eso es -0.017 y usted lo multiplica por ese otro menos, le va a quedar positivo y un número positivo no es menor que un número negativo. Sí, listo. También podemos escoger lo negativo. Entonces, que no sea un medio, sino menos un medio. Para todos está claro que esto de acá, cuando X se acerca a 0, puede agarrar cualquier valor entre -1 y 1. Sí, es porque ahí empieza a oscilar la La función. gráfica. La gráfica. Sí. Y recorre todos los valores siempre. Siempre está entre -1 y 1 y recorre todo lo que está en el medio. Muchas veces. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces yo paso, por ejemplo, por el punto -1 medio. Y listo. Entonces, si ustedes toman Y pequeñito pero negativo, ese producto va a ser positivo y eso no es menor que un negativo. Vale, vale. ¿Cómo? Listo, no, entiendo ya lo del valor absoluto. Sí, entonces por eso no es suficiente decir esto de acá, porque eso no es verdad. Ahora, si uno es vivo y hace esto de acá, ya ahí sí es verdad. Porque recuerden que cualquier número real A está siempre entre su valor absoluto y menos su valor absoluto. Eso acá siempre es verdad. Con seguridad lo han visto antes. Entonces, usando esto de acá abajo, digamos, si quiero hacerlo desde el principio, pues Y por seno de 1 sobre X es menor o igual que el valor absoluto de Y por seno de 1 sobre X. Y esto es menor o igual, o de hecho exactamente igual a este de acá por seno de 1 sobre X. Y esto es menor o igual que el módulo de Y. ¿Por qué? Porque este señor de acá está siempre entre 0 y 1, porque tiene la barra. Si no tuviera la barra, estaría entre -1 y 1, pero con la barra está entre 0 y 1. Eso por arriba. Ahora, por debajo, es mayor o igual que menos valor absoluto. Y esto es lo mismo que menos valor absoluto de Y por valor absoluto del seno de 1 sobre X. Ahora, esto es mayor o igual, como es negativo, entre mayor sea el módulo, menor es el número. O sea que yo puedo cambiar ese de ahí por menos valor absoluto de Y el número decrece. O sea que mi número original, Y por seno de 1 sobre X, está siempre entre el módulo de Y menos el módulo de Y. Entonces, permítanme escribir eso acá otra vez. Y por seno de 1 sobre X está siempre entre el módulo de Y menos el módulo de Y. ¿Está claro para todos eso que está en rojo? Pues sí, ya con la propiedad ahí dada, pues cualquiera que reemplace un número ahí se da cuenta que Listo. Entonces, ahora sí es más claro lo siguiente. Cuando Y y X se acercan a 0, 0, entonces esto de acá se acerca a 0, porque si Y y X se acercan a 0, 0, en particular Y se acerca a 0, y este de acá es negativo, pero también se acerca a 0. O sea que al del medio no le queda de otra más que también tender a 0. Te voy a escribir eso así, en azul. Este de acá tiende a 0 y este de acá tiende a 0. Por tanto,
al del medio, no le queda de otra que también tender a 0. ¿Se entendió o no? Profe, considero, pues yo lo hice por coordenadas polares y considero que por coordenadas polares salía como más directo. A ver, ¿cómo es? Nada, pues simplemente lo de las coordenadas polares que hicimos durante todos los ejercicios y va entrando el límite y al final como que una de las R, al decir que R tiende a 0, pues cancela el resto. R, perdón. Algo así, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué decías? Entonces, digamos, ¿qué interpreté yo? Pues ese seno de teta de ahí puede salir porque pues simplemente está multiplicando R y R es el que tiende a 0. Eso no es tan verdad. ¿Por qué? Es que hay un problema con las coordenadas polares y es que, a ver, ese límite de acá depende no solamente de la norma de Y, perdón, de la norma de XY, o sea, no del R solamente, sino también de teta. Aquí hay un teta metido. R y teta dependen de X y Y. Seno de teta no se puede tratar como una constante. Ese sería el caso si yo me estoy aproximando a 0 a través de un mismo segmento. De una misma dirección, perdón. Si fuera así, entonces ahí sí, el teta es el mismo para todos. Entonces, como es el mismo para todos, eso es constante, sale del límite. Si recuerden que teta es esto de acá. Pero ese no es el caso. ¿Por qué? Porque el XY de este lado puede estar acá, 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 y el teta va variando. Entonces el teta depende de X y de Y. Es que en realidad esa notación de acá no está correcta. Porque aquí hace falta un teta, solo que no lo quiero meter para no complicar la notación. Entonces digamos que formalmente no es correcto sacar el seno de teta. ¿Por qué? Porque no es una constante. Pero, a ver, ¿cómo decir esto? Eso no está bien sacarlo, pero al final ese seno de teta no va a importar, precisamente porque está entre -1 y 1. Es lo mismo que pasaba antes. ¿Sí? Él no es constante, pero es más o menos como si fuera una constante. ¿Por qué? Porque él está acotado por una constante. Entonces pensemos por un momento que sí lo podemos sacar, lo cual no es así, pero bueno, digamos que sí lo podemos sacar. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más? No, profe, ya con esa explicación posiblemente el resto estaría malo, entonces no sé.
porque si igual eso está multiplicando a seno de todo eso y R está tendiendo a cero, entonces simplemente diríamos seno de teta por cero, quedaría pues ese límite de ahí. Pero ¿cómo te Pero, deshaces de este? pero por el- Nuevamente, acotando, Acotándola entre -1 y 1 la función seno. eso es lo que yo Sí. decía al principio, hay que volver a acotar y decir por qué usted va a pasar de eso a decir que el límite es cero, que igual tenía que aplicar el teorema de estricción otra vez. Sí, no hay forma de librarse de acotar a seno. De eso uno no se puede librar. Entonces la clave simplemente es observar que el seno está siempre limitado entre -1 y 1 y que este de acá se va para 0. Bien. Listo, ¿alguna duda? Bien, entonces, borramos esto acá un segundo. Ok, si a uno no se le ocurría lo del valor absoluto, entonces simplemente, como proponían ahorita, pues separamos entre y positivo y y negativo. Es decir, a ver, y por seno de 1 sobre x es menor o igual que y cuando y es mayor que 0. Y es menor o igual que menos y. ¿Eso de acá está claro o no? Sí, profe. Listo. Eso es si y es mayor o igual que 0. Ahora, si es menor o igual que 0, si y es menor o igual que 0, entonces y por seno de 1 sobre x es máximo menos y mínimo y. ¿Esta nueva está clara o no? Piensen que y fuera, por ejemplo, menos 0.1. Esto de acá es por mucho 0.1. ¿Cuándo? Cuando el seno es menos 1. ¿Cierto? Porque este de acá es positivo. Si esta de acá es, de hecho, el módulo de y. Recuerden que y es menor o igual que 0. Y por pequeño que sea, pues va a ser menos 0.1. O sea, por pequeño que sea, va a ser el mismo y. Porque el seno, al ser un decimal, está haciendo que la norma sea menor y por tanto lo está echando hacia arriba, cuando el y es negativo. Entonces, ¿esta de acá es clara o no? Sí, sí, profe. Listo, entonces, y por seno de 1 sobre x tiende a 0 porque ese señor, es decir, si yo me acerco al punto 0, 0 por puntos en donde y sea positivo, este y este se van para 0. Y si me acerco por puntos en donde y es negativo, entonces este y este se van para 0. Por tanto, al del medio le toca irse para 0.
Entonces uno lo puede hacer con valor absoluto, que creo que es más directo, esto que está acá arriba, o si no se siente cómodo con valores absolutos, entonces lo separa en casos. ¿Qué pasa cuando el y es positivo y qué pasa cuando el y es negativo? Entonces la clave es simplemente meter esto de acá entre dos cosas que se vayan para cero. Esas dos cosas son simplemente valor absoluto de y o menos valor absoluto de y. Otra forma de hacerlo, que esencialmente es la misma, es la siguiente. Fíjense, ¿cuánto es el límite cuando xy se acerca a 0, 0 de valor absoluto de y por seno de 1 sobre x? Esta de acá adentro es mayor o igual que 0 porque es un valor absoluto y es máximo valor absoluto de y. De nuevo porque seno es máximo 1. Listo. Entonces, ese de ahí tiene que tender a 0. ¿Por qué? Porque está acotado por 0 y por alguien que se va para 0. O sea que ese límite es 0. Ahora, si el límite de valor absoluto de un número es 0, es porque el número de adentro también tiende a 0. ¿Cierto? Si un número tiene valor absoluto muy, muy pequeño y se va acercando a 0, a 0, a 0, es porque el número mismo va tendiendo a 0. Pues no el número, sino la secuencia de números va tendiendo a 0. Listo. ¿Se entendió o no? Profe, sí. Listo. ¿Preguntas o algo? Listo. Ya entonces viene uno difícil, el problema 4. O al revés, ¿cierto? Creo que arriba era 4 y abajo 2. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok, rarísimo. Entonces, ese número que está ahí, sin el X, ¿qué hacer con esto de acá? Profe, acotarlo. Yo pensé en acotarlo, la verdad. ¿Cómo? Bueno, profe, de la siguiente manera. Eh, yo utilicé coordenadas polares para hacer una sustitución, pero si uno se pone a ver, ese x a la 4 más y a la 4 siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, 2 elevado a x a la 4 más y a la 4, eso siempre va a ser mayor que 0. De acuerdo. Siempre, siempre. Luego, si usted resta
1 a ambos lados, eso, eso va a ser mayor o igual que -1. Se puede restar a ambos lados de la desigualdad. Si factoriza luego el menos, invierte la desigualdad y 1 menos 2r a la 4 va a ser menor o igual que 1. Bueno, no r a la 4, sino x a la 4 más y a la 4. Correcto. El problema ahí es que el denominador molesta. Sí, ahí está causando como esa interferencia ahí para decir solo que va a aplicar los límites así de una manera directa. Sí. Listo, entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, Profe, ¿sí? yo intenté algo, pero creo que la ejecución no me fue lo suficientemente bien. A Lo ver, que pasa es que al final el límite es un número, ¿no? Entonces es igual a y. Y pues yo la verdad tenía como miedo de esa división, entonces lo que yo hice fue sacar logaritmo de ambos lados y con propiedad de los logaritmos intentar separar todo eso lo más posible y ya luego aplicar límites a cada uno de los logaritmos. Y luego al final pues pongo a eso y pues me daba algo. pero ¿el logaritmo dónde? No entendí muy bien. O sea, el límite es igual a un número, ¿sí? Entonces eso es igual a y. Entonces yo saqué el límite a Z, ambos Z porque lados. Y ya Ah, está bueno, acá. sí. Bueno, sí, a ver, yo lo puse y, pero pues al final es una variable normal. Yo saqué el límite a ambos Sí. lados. Perdón, logaritmo a ambos lados. Y como es una función bien comportada, yo pues puedo meter el logaritmo, o sea, sacar límite del logaritmo. Entonces sería el logaritmo de todo eso feo y por propiedad del logaritmo de una división es la resta. Y ya ahí ya me saqué la parte de abajo. Pues, o sea, no me la saqué, pero ya no tengo algo dividiendo, que es algo feo. Y ya de ahí comencé como a hacer más propiedades de los logaritmos y pues ya me salió algo, pero creo que después, o sea, creo que apliqué mal una de los logaritmos y ya ahí después se me fue, pero pues me terminó, o sea, me terminó dando un número, pues. Sí, profe, Ok, qué pena. Sino que ¿sí? lo que pasa con ese argumento es que, exacto, el límite es un número, pero es un único número, o sea, no es un número aleatorio, es solo un número. Cuando se aplica el logaritmo, pues sabemos que como el límite da 0, entonces el logaritmo de 0 no está ahí. Pero dos cosas. Lo primero es que, ¿por qué sabes que el límite da 0? Profe, Profe, a mí eh, me dio cero con lo que hice. bueno, el límite da 0 porque luego me valí como de un argumento gráfico, profe, la verdad. No fue como que algo que sí lo razoné analíticamente, pero luego yo dije, bueno, miremos qué es la gráfica de esto. Y alrededor del 0 da, da 0, profe. Usted Profe, creo que yo se la envié al correo y todo, profe. yo Ok, con el razonamiento que hice me dio a la menos infinito y pues eso es al final uno sobre al infinito y yo dije, pues eso tiene que tender a cero y pues puse cero. ok. Entonces por Yo eso le llegué digo que de a pronto me quedó mal el martillar ahí. El problema con ese argumento en realidad es que uno no puede tomar logaritmo. ¿Por qué? Porque este de acá es positivo, ese también, pero este no. X no tiene por qué ser positivo. Si X tiende a 0, muy bien puede hacerlo por el lado negativo. Entonces, esto de acá adentro puede que sea un número negativo. o 0, profe, también puede ser 0. 1 menos 2 y ambos elevado a la 0 me daría 2 a la 0 y 1 menos 1 da 0.
va a ser mayor o igual que 0. Pues sí, pero pues el límite del logaritmo natural de 0 y menos infinito, ¿no? Bueno, pero independientemente de si es 0 o no, no hay forma de tomar el límite cuando es negativo. Perdón, de tomar el logaritmo cuando es negativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tú quieres definir el logaritmo de 0 como menos infinito, listo. Pero ¿qué pasa cuando lo de adentro es negativo? Allá no hay cómo operar. Repito, esto de acá, todo esto de acá es mayor que 0. Cuando x y y se acercan a 0. ¿Por qué? Porque este de acá se acerca a 1, porque se acerca en realidad a 2 a la 0, que es 1. Ah, perdón. No, sí, correcto, está correcto. Eso se acerca a 1. Aquí es al contrario, de hecho, es negativo. Se acerca a 1 por arriba. Por arriba quiero decir, es mayor que 1 y tiende a 1, 1, 1, 1, 1. Cada vez más a 1, pero por arriba. Entonces esto de acá es negativo y este de acá es positivo. ¿Sí? Estrictamente negativo y estrictamente positivo. Luego ese cociente es negativo. Ahora el x bien puede ser negativo o positivo. Si es positivo, por ejemplo, si es menos 0.1, menos, perdón, si es 0.1, 0.01, 0.001, etcétera. Entonces todo esto acá se vuelve negativo. Sí, sigue siendo negativo. En ese caso no hay manera de tomar logaritmo natural. ¿Sí se entiende? ¿Por qué no se puede tomar logaritmo? Sí, sí, profe. Yo no tomé eso en cuenta cuando hice eso. Ok. Listo. Entonces, a ver. Voy a cambiarles la pregunta, a ver. ¿Qué pasa si en vez de 2 acá y 2 acá pongo un 4? ¿Será que podemos hacer ese o no? Fíjense que cuando ese es el caso, acá y acá tengo lo mismo. O sea que este señor de acá, en azul, es de la forma 1 menos 2 a la alguien sobre alguien. Y ese alfa está tendiendo a 0. ¿Será que uno es capaz de hacer ese límite o no? Sí, profe. Sí. Pues como le dijera yo, si aplica Hospital, eso sale muy rápido, profe, porque la derivada abajo va a ser 1 y listo, ya. ¿Cuánto es según L'Hopital? Date, profe, yo hago el calculito, que es que me da pereza. Profe, dame un momentico, o no sé si alguien lo puede hacer más rápido ahí en Simbolar. Eso sale. ¿Quién sabe cómo se hace el L'Hopital acá? Fíjense que todo se reduce a encontrar la derivada de la función 2 a la alfa. ¿Cuánto es la derivada de esa función? Creo que eso es logaritmo natural, algo así, profe, ¿no?
Profe, por el chat dijeron que menos logaritmo natural de 2. Sí, es decir, este límite es menos logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Por varias razones, digamos, por dos razones. Una razón es L'Hopital. Una razón aún más chévere, más interesante, es la siguiente. No usemos L'Hopital para que no digan que no lo vimos en clase. No usemos L'Hopital. Entonces, listo. Yo voy a encontrar el límite, digamos, cuando teta tiende a 0, de 1 menos 2 a la teta sobre teta. Esto de acá es lo mismo que, repito, eso se puede hacer con L'Hopital fácilmente, pero voy a hacerlo de otra manera. 1 es 2 a la 0. Y abajo voy a escribir 0 menos teta y aquí un menos. ¿Cierto? ¿Qué hice? Abajo puse menos teta y puse un menos adelante. Menos teta y un menos adelante, que sale del límite. ¿Todos de acuerdo? Esto de acá es lo mismo que menos el límite cuando teta se va a 0 de 2 a la teta menos 2 a la 0 sobre teta menos 0. Simplemente cambié arriba y abajo. Si multipliqué por menos arriba y abajo. Esto de acá es un cociente que ya ustedes han visto antes. ¿A qué se parece eso? ¿Esto de acá qué es? ¿Cuál es la definición de la derivada de un punto en 0? De una función. Perdón, de una función en el punto 0. ¿Eso cómo es? En términos de límite. ¿Cómo se hace? Límite de... Es que no sé cómo decirlo, profe, porque la definición, o sea, f' es límite de f de x más h menos f de x sobre h. Cuando x es 0, ¿en qué se convierte eso? F de h sobre... Queda esto de acá. ¿Están Sí. todos de acuerdo? Sí. Y aquí el teta es el que se acerca a 0. O sea que este cociente de acá, este límite de acá, es precisamente la derivada de la función 2 a la x en 0. La derivada de la función 2 a la x es 2 a la x logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque eso ustedes lo llevan en el curso de cálculo 1. En x igual 0. Y esto es, cuando x vale 0, menos logaritmo natural de 2. Porque 2 a la 0 se convierte en 1. Entonces este límite extraño de acá da menos logaritmo natural de 2. Profe, no sé, o sea que ahí la gráfica o sea, no le permite ver a uno todo lo que está sucediendo alrededor del punto. Sí, porque igual menos logaritmo natural de 2 es menos 0.69. ¿De qué gráfica hablas? Perdón. Sí, estaba hablando precisamente de la gráfica de esta función, de 1 menos 2 a la x sobre x. Si tiene forma luego de verla, ahí se da cuenta que sí se comporta como raro alrededor del 0, pero sí existe. Ok. Bueno, listo. Entonces, este límite da menos logaritmo natural de 2 por definición de derivada o simplemente por L'Hopital. Repito, por L'Hopital sale fácil porque la derivada de este es 1 y la derivada de lo de arriba es precisamente menos 2 a la teta logaritmo de 2.
Y cuando θ va para 0, queda menos logaritmo de 2. Entonces, este límite se puede encontrar una vez ustedes tengan presente o recuerden cómo encontrar la derivada de la función 2 a la θ o 2 a la x. ¿Se acordaban de cómo derivar la función 2 a la x o no? Me imagino que la mayoría no se acordaba, ¿cierto? Sin eso no lo iban a poder hacer. Pero fíjense que en teoría todos deberían saber eso, porque ya todos pasaron por el curso de cálculo 1. Ok, entonces ese es el caso. Si aquí, bueno, todo eso lo estoy haciendo si cambiara, perdón, el 2 por el 4. Entonces, esto se va para alguien que es menos logaritmo de 2, perdón. Pero hay un x multiplicando ahí. Entonces, todo esto de acá, ¿para dónde se va? Tendiendo x a 0. Aquí está claro. Sí, 0. Se va para 0, exactamente. Esto se va para un cierto número y esto se va para 0. Luego, todo se va para 0. Recuerden que el límite es multiplicativo. Si este se va para menos logaritmo de 2 y este para 0, entonces el producto se va para 0. Eso es si fuera 4 como denominador abajo, pero ese no es el caso. El denominador es 2. Pero fíjense que si yo cambio el 4 que tenía antes por este 2, como originalmente estaba, la cosa empeora todavía. ¿Por qué? Porque lo que hice fue aumentar el denominador. Si x y y son muy pequeños, o sea, se acercan a 0, 0, cuando yo cambio x a la 4 más y a la 4 por x a la 2 más y a la 2, estoy aumentando esa suma. Cuando yo aumento esa suma, el denominador crece, por tanto, el cociente decrece y por tanto esto tiende a 0 con mayor razón. Eso que acabo de decir no lo he escrito formalmente, pero se entendió por lo menos con palabras o no. Sí, profe, no sé si mis compañeros. ¿Qué dicen los demás? A ver, quiero que entiendan por lo menos la idea. Con 4 ya vimos que va para 0. Resulta que x a la 4 y y a la 4 son más pequeños que x a la 2 más y a la 2 cuando x y y son muy pequeños. Si cuando son decimales, entre mayor sea la potencia, menor es el número. Entonces, si ese 4 yo lo cambio por 2, entonces ese denominador aumentó. Como el denominador aumentó, el cociente se hizo aún más pequeño. Entonces, si antes se iba para 0, ahora con mayor razón, porque disminuyó. ¿Eso se entiende o no? Díganme algo. Y no se vayan, por favor. Sí, profe. Ok, entonces no lo he escrito ni lo voy a escribir porque usted puede dejar que me lo entreguen junto con el problema 5 de aquí al domingo. Si todo lo que yo acabo de decir, entréguenmelo el domingo. O sea, entréguenme el punto 4 bien escrito el domingo. Ya está prácticamente hecho. Solamente hace falta formalizar esa última partecita. Entonces, si me regalan 5 minutos, les doy la indicación para el problema 5.
Listo, profe. Y solo faltaría la indicación del 5. Listo. Sí. Entonces el 5 es. Entonces me dan un punto AB y me dan otro punto CD, ambos del plano, y me piden encontrar o demostrar que existe un punto XY en medio de los dos, sí, en el segmento que los une, que cumple lo siguiente. E a la C más D menos E a la A más B igual a ver, A, B, C, D. ¿Cómo era aquí? C más D menos D menos A. No recuerdo muy bien cómo era acá. Vamos a ver. Sí, C más D menos A menos B. Listo. Perdón. Cambiamos el orden. Y era la X, ¿no? Listo. ¿Es claro entonces el enunciado? ¿O hay preguntas sobre el enunciado? Profe, me imagino que, bueno, lo que uno hace en el teorema del valor medio es que evalúa una función en ambos extremos, y ese E más C vendría siendo como un extremo y el otro a la A más B sería siendo la función evaluada en el otro extremo. Profe, ahí sería Sí, claro. nosotros definir esa función que sería la exponencial x más y, ¿no? En este caso. Sí, pero fíjate que hasta ahora ustedes solamente han visto el teorema del valor medio en cálculo 1. En cálculo 1 se trabaja nada más con una variable. El teorema del valor medio en dos Sí. variables, que es el que vamos a ver en algunos días, es para dos variables, pero en realidad es consecuencia de una variable. O sea, se puede deducir a partir de lo que uno ve en cálculo 1. Entonces, decir que la función va a ser e a la x más y no está tan correcto porque, digamos que solamente sabemos el teorema del valor medio para una variable. Entonces, lo que yo quiero es en realidad una función de una sola variable. Entonces, yo lo que voy a hacer es darles la función. Y ustedes van a aplicar el teorema del valor medio que conocen, o sea, el que se ve en cálculo 1. Entonces, la indicación es la siguiente. Considere la función f de t definida así, o f simplemente. Entonces, f tiene dominio 0,1, el intervalo 0,1, va a los reales, y a t lo manda a. Entonces, fíjense, yo quiero que en el tiempo 0 valga e a la a más b, y en el tiempo 1 valga e a la c más d. Entonces la función va a ser lo siguiente: e a la a más b más t por c más d menos a menos. Esta de acá es la indicación. ¿Sí? No les pido que justifiquen de dónde salió esto. No, simplemente les pido que apliquen el teorema del valor medio con esta función que tienen en pantalla. Si es la función f de t igual a e a la a más b más t por c más d menos a menos b. Esta función tiene varias particularidades. Una es que en 0
En 0 da precisamente E a la A más B. Y en 1 da E a la C más D. ¿Por qué? Porque si ponen en vez de T1, queda arriba C más D, ¿cierto? Este se muere con este y queda solamente C más D. Entonces, el lado de acá es precisamente F de 1 menos F de 0 sobre 1, que es 1 menos 0. Esto de acá es uno de los lados de la ecuación del teorema del valor medio. Si se acuerdan, era F de B menos F de A sobre B menos A igual a la derivada de la función en C, donde C está entre A y B. Listo, esta es la sugerencia. Aplicar el teorema del valor medio real a la función f, definida de esta forma. Entonces, tienen de aquí hasta el domingo a las 2:10 de la tarde para mandarme el problema 4 y el problema 5. ¿Dudas, preguntas? En ese caso, valdría 2, el 4 y el 5. Si solo hace 1, pues 1. ¿O cómo es, profe? Ya para... 2 y 2. Ah, o sea, valen 4 en total. Sí, pero bien justificados. Ah, listo, profe. O Gracias. sea, no se vale agarrar lo que yo escribí acá, reproducirlo y no explicar nada. O sea, no se vale copiar y pegar. O sea, tiene que estar bien escrito el problema 4 y bien escrito el problema 5. Tienen 48 horas para hacerlo. Profe, ¿puede subir porfa la grabación? No tendría mucha gracia eso. O sea, porque si la subo, es simplemente sentarse a ustedes a escribir lo que yo estoy diciendo y mandármelo. Eso no tiene mucho sentido. ¿Cierto? Creo que hasta acá ya hicimos bastante. No, profe, gracias. Ok, bueno, le voy a dar ahí un minuto más para que copien la función, por si no la han copiado. Miren, voy a ponerlo así, por si no han copiado, copien. Bueno, listo. Entonces, Gracias, profe, feliz día. listo. Una cosa, si tienen, o sea, si hay una parte que definitivamente no entienden o no están muy seguros, pregúntenme. Me mandan un correo. Listo, Pero profe. no me lo manden el domingo al mediodía. Tienen tiempo para mandármelo. Profe, yo tenía una idea con este ejercicio, pero definí la función de otra forma y estaba aplicando derivadas parciales, pero porque las derivadas parciales se definen a través de un límite. ¿No me sirve o no? Pues si definiste que era una derivada parcial en la hoja, sí te sirve. Sí, Si está definida es que las derivadas y cualquier... parciales se definen a través de un límite. ¿Lo puedo Sí, explicar ahí? o sea, pero... Sí, claro. Ah, bueno, profe. Pero, ojo, Señor, es decir, si uno mira
si uno mira el enunciado del teorema del valor medio en varias variables, no solamente usan derivadas parciales, sino que usan también la regla de la cadena. La regla de la cadena ya es un poquitico más avanzado. Entonces, si uno quiere usar derivadas parciales, no solamente basta con darme la definición de derivadas parciales, también tendrían que explicarme la regla de la cadena o una manera equivalente de la regla de la cadena. Creo que se complicarían más. En cambio, así como está acá, ya no tienen que usar la regla de la cadena en varias variables, solamente en una variable. Bueno, profe, ¿le puedo enviar lo que tengo? Sí, claro. Yo lo organizo ahora y se lo envío. ¿Cómo te llamas tú? Verónica. Por favor, me Ok. responde, porque la otra vez le envié un correo y no me respondió. Con una imagen de WhatsApp. No. Profe, yo siempre le mando archivos PDF. Ah, ok. Ok. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, profe, entonces le voy a enviar lo que tengo a ver qué opina. Si no, pues Ok. trato de buscar otra forma de hacerlo. Listo. Bueno, entonces hablamos por audio otra vez el miércoles. Que les vaya bien entonces. Ah, no, el martes. El martes por si quieren ir a la asesoría. Entonces nos vemos. Hasta luego. Listo. Chao.